Los frescos de Diego Rivera en la Capilla de Chapingo, considerados por muchos como la obra maestra de Rivera, son el producto directo del movimiento muralista, que en la década de los 20 nace con la Revolución. El edificio principal de Rectoría, ubicado en el perímetro central donde actualmente se erige la Universidad Autónoma Chapingo, fue en su momento una hacienda, ejemplo típico de la organización prerrevolucionaria en México, y contaba, como era costumbre, en esas unidades de producción con una capilla privada para las prácticas del rito católico. En 1924, la Escuela Nacional de Agricultura, que antes se encontraba en San Jacinto, Distrito Federal, se traslada a la hacienda de Chapingo. De acuerdo con el artículo 3 constitucional, no podía existir ninguna capilla de tipo religioso en un centro educativo, por lo que se pensó utilizar ese espacio para un salón de ceremonias. Sin embargo, gracias al proyecto educativo de José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública del país, que proponía crear una nueva civilización de las mismas entrañas de México, por lo que ve en la pintura muralista un perfecto vehículo para llevar a cabo la difusión de una nueva identidad posrevolucionaria. En 1921, el maestro Diego Rivera, recién llegado de París, donde había representado un papel importante en las vanguardias pictóricas de la Ciudad de la Luz, es encomendado para realizar un mural en la Escuela Nacional Preparatoria, llamado La Creación, donde, a pesar de sorprender a la opinión pública e intelectual de esos días, no logra plasmar el México profundo que se buscaba entonces. Esta actitud del pintor, en relación con los problemas que la Revolución Mexicana había puesto al descubierto, cambia radicalmente por el conocimiento que adquiere del país mediante los viajes a diversas regiones, en la medida que capta la problemática social y política de la nación. En un planteamiento teórico formulado entonces declaró: Tengo la ambición de reflejar la expresión genuina esencial del país. Quiero que mis cuadros reflejen la vida social de México como yo la veo, y por la realidad y el orden presente, se mostrarán a las masas las posibilidades del futuro. En tal forma, se opera el ajuste del pintor a la realidad de su patria, que al ser contratado, en marzo de 1923, para decorar los muros de la Secretaría de Educación Pública, Diego Rivera pensaba y concebía el arte de forma diferente. Lo que pinta Rivera en la Secretaría de Educación Pública es muy diferente a lo que pinta en Chapingo. Y al mismo, hay dos tableros que se repiten y algunas figuras. Pero sobre todo en la Secretaría de Educación Pública pinta en los dos patios, el patio de las fiestas y el patio del trabajo, las fiestas y el trabajo de los mexicanos. Entonces es la primera vez, la primera ocasión en donde el presente de México se hace visible en los muros. Y cuando llega Chapingo, hace una alegoría bellísima en donde reúne diferentes niveles de lectura. Está, por ejemplo, la tierra, la madre tierra, pero es una metáfora de la naturaleza. Por ejemplo, a la hora que el agricultor siembra la semilla, es como si estuviera muerta, pero luego renace. Entonces es como una alegoría del proceso de vida, del proceso cíclico, y que une a la humanidad con la tierra y con la naturaleza en general, porque pinta los 4 elementos, pinta el zodiaco en el techo de las oficinas principales, pinta las 4 estaciones del año. Entonces siempre está buscando esta integración del elemento de la agricultura con la naturaleza, de los procesos naturales y la acción del ser humano sobre la tierra, o sea, del campesino en su trabajo de agricultor. La Escuela de Agricultura de Chapingo, creada por la Revolución para enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre,
impuso al pintor recién llegado a Chapingo en 1923, por invitación de Marte R. Gómez, director de la ENA, el tema de la tierra. La Escuela Nacional de Agricultura se cambia de sede de San Jacinto a la ex hacienda de Chapingo. Y ahí Marte R. Gómez, que fue el líder, el que articuló este proyecto, va a la Secretaría de Educación Pública con Ramón P. de Negri, que era el ministro de Agricultura, y le dicen a Diego Rivera que por favor también vaya a pintar a Chapingo. Y para Diego este era un superproyecto porque Chapingo era el bastión del proyecto agrícola. O sea, al educar a los campesinos, ahora en posesión de sus tierras con el reparto agrario, educan a los campesinos, entonces tienes a los dos bastiones, ¿no? A la Secretaría de Educación Pública con la educación, pues la educación básica y las maestras rurales, y también a Chapingo con la educación agraria. Entonces, para Diego Rivera hacía mucho sentido. De 1923 a 1927, pinta en los dos lados, 3 días de la semana en uno, 4 días de la semana en otro. De hecho, Marte R. Gómez en sus memorias cuenta que tenían un catre en el tinacal de Chapingo y se quedaban a dormir los dos, porque además pintan al fresco. Casi todos los muralistas pintan al fresco, que es una técnica muy antigua, desde Pompeya y las pinturas egipcias y demás, se pintan en esta técnica que se integra a los edificios. La naturaleza de la capilla, que data del siglo XVIII, determinó que el recinto se convirtiera en una especie de caja pictórica. El genio del maestro Diego Rivera produjo entre 1924 y 1927 lo que hoy conocemos como la Capilla Riveriana, una obra maestra del arte mural del siglo XX. El acceso principal a la Capilla Riveriana es una puerta con dibujos de Diego Rivera, labrada en madera por Abraham J. López y su hermano en 1929, y que plasman dos épocas distintas de la vida mexicana. En la parte superior derecha encontramos los símbolos de las fuerzas dominantes del país antes de la Revolución, una cruz, una espada y una talega de dinero, que representan el clero, la milicia y el poder capitalista. En el relieve central derecho se puede apreciar a un hombre con la máscara del traidor Victoriano Huerta, que tiende un saco de dólares a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921, con la leyenda «Yo defenderé tus intereses y tú me recompensarás». En la parte inferior de la puerta se observa una familia rica perteneciente al grupo dominante, respaldados por un cura, un abogado y un maestro, simbolizando a la iglesia, la ley y la educación al servicio de la explotación capitalista contra los más desprotegidos. Del otro lado, sobre la parte superior izquierda, tenemos el grabado de la hoz de los campesinos cruzada con el martillo de los obreros, coronados con una estrella de 5 picos, que representa la armonía que debe de existir entre los trabajadores del proletariado. En la parte posterior observamos la figura de Emiliano Zapata, personaje emblemático de la Revolución Agraria, con el lema «Tierra libre para los hombres», que inevitablemente nos recuerda a la frase revolucionaria «La tierra es de quien la trabaja». En el grabado inferior observamos a una familia de campesinos, un hombre que trabaja el campo, secundado por su mujer y su hijo, en medio de otros campesinos que representan el equilibrio social, una distribución equitativa de la riqueza, ideal revolucionario de las luchas armadas. La capilla de Chapingo se inicia, a manera de proemio, en el espacio de la entrada, con 2 motivos alusivos a la tierra: una mujer con sendas mazorcas en las manos, que evoca por sus rasgos y postura a la diosa azteca del maíz, y un adolescente sentado sobre unas varas de trigo con frutas en el regazo. En la capilla, las primeras figuras que nos reciben son un niño y una niña con mazorcas de maíz y de trigo. El maíz y el trigo, a la hora que Diego los pone ahí, es el mestizaje, porque el maíz representa lo mexicano y el trigo lo europeo. Entonces, además de representar lo femenino y lo masculino, representa también el mestizaje, que es, recordemos que en 1925 José Vasconcelos escribe un libro paradigmático que es La raza cósmica,
Y con la raza cósmica se erige el mestizo como la base de la nacionalidad mexicana. Al lado izquierdo del espacio introductorio, vemos a un personaje con camisa roja y overol, que al hablar del duro trabajo en las minas, anuncia en su sugerente discurso un mundo nuevo. Este personaje, el revolucionario, apunta con el índice de la mano derecha hacia la hoz y el martillo, que están dibujados en el plafón de este espacio como alegoría del trabajo del obrero y campesino, y que imprime al preludio del canto un acento de heroico optimismo. Ahí hay ferrocarrileros, obreros, hay diferentes tipos de sombreros de todo el país, y están adentro de una mina y afuera de una mina. Y el agitador está parado en medio y les está diciendo, los están explotando. Y el minero está desnudo adentro de una cueva. En el panel derecho, los cadáveres de Emiliano Zapata, el jefe suriano de la lucha campesina, y Otilio Montaño, el inspirador del Plan de Ayala, fertilizan con su sacrificio la milpa que de ellos se nutre. En el centro de la escena, una inmensa flor de sol, con pétalos de luz, glorifica a los que, caídos en pro de un ideal, renacen, transfigurados en la fecunda milpa mexicana. Ya en la nave de la capilla, el espectador, envuelto por la pintura de la bóveda riberiana y el ábside, adquiere la sensación de escuchar un canto épico de luz y color. En el primer mural izquierdo, como alusión a la sociedad, aparece una división entre explotadores y explotados. En medio, el revolucionario de camisa roja y con la hoz en la mano mira a los verdugos, el latifundista y su lacayo, con altivez y en actitud de reto. Después de ahí sigue otra escena en el que lo están cateando unos personajes que tienen la bandera estadounidense en el sombrero, que puede hacer una referencia al coronel Green, que era el de la mina de Cananea, que si recordamos, Cananea fue uno de los levantamientos que es antecedente de la Revolución Mexicana. Arriba del anterior mural, la tierra, personificada por una mujer desnuda, se inclina humillada entre las fuerzas que la explotan y oprimen, el clero, la milicia y un hombre obeso en alusión al capitalismo. Las curvas de la mujer sugieren el contorno geográfico de la República Mexicana. Al lado de este panel hay otra mujer desnuda, frondosa y virginal, que sostiene el germen de una planta sobre su mano, la potencialidad de la tierra abierta a la semilla. En la parte superior, ya en la bóveda, el viento, la lluvia y el sol, así como el hombre desnudo de la derecha, refuerzan la idea de que todo está listo en la tierra para el fenómeno de la fecundación. En el primer mural del lado derecho, la figura de la fotógrafa Tina Modotti. El pintor ofrece una imagen de la tierra, en cuyas entrañas, aún no dominadas por el hombre, se agita el fuego y yacen los minerales. Más adelante, en el ala izquierda de la nave, el revolucionario habla a sus hermanos de clase y deja caer simbólicamente la semilla de las ideas que germina en sus mentes, como germinan las plantas pintadas en lo alto del tablero correspondiente, una mano semiabierta, como si acabara de lanzar al viento la semilla de un gran ideal, promete y convence. El hexágono del techo encierra a dos personajes que, vistos desde abajo, se dan la mano en pleno vuelo. Esta figura y la de los hombres insertados en las enjutas triangulares marcan la transición hacia el muro oriente, en el cual mujeres y niños encerrados en claustros maternos, como fetos, señalan la idea de la semilla lanzada a la tierra, del muro opuesto. El tablero del idealista muerto es punto clave en este cántico visual. El agitador revolucionario yace muerto ante sus seguidores. El dolor de las mujeres con la cabeza cubierta en actitud de llanto muestra la magnitud de la pérdida.
Existen puntos de contacto de esta obra con el entierro de Cristo del Giotto, genio del Trecento italiano. En la pintura del Toscano, el muerto es Cristo. En Ribera, un campesino revolucionario. Las mujeres que en Padua lloran al muerto son María, Santa Ana, María Magdalena. En el fresco de la capilla riberiana podrían ser sus familiares más cercanas. La aureola de la madre está sugerida por el sombrero de paja que uno de los campesinos sostiene atrás de su cabeza. Un tablero que es la muerte de un líder, pero este líder, que tiene también, como Otilio Montaño y Zapata en el muro de enfrente, un sudario naranja, yo creo que es Carrillo Puerto, porque Felipe Carrillo Puerto lo matan en enero de 1924. Diego Rivera es súper admirador de él porque era socialista y también era masón. Lo matan en Yucatán, él era yucateco, y está bajo una gran ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, y él transmuta en una flor de 5 puntas, que esta flor de 5 puntas también es una referencia a la estrella de 5 puntas que está en la entrada. Es como este florecimiento de la humanidad y esta correspondencia que hay entre el macrocosmos y el microcosmos en toda la creación. El artista mexicano pintó en los diversos motivos arquitectónicos de la bóveda superior a hombres sentados con machetes y llamas crepitantes, así como a 2 hombres flotando en el espacio, como si intentasen abrazar una estrella de luz y fuego. Hay 3 crujías, 3 diferentes secciones. La primera están volando boca abajo, la segunda tienen una estrella de 5 puntas en medio, y en la tercera el obrero y el campesino juntan la hoz y el martillo para hacer el emblema del comunismo. Pero al mismo tiempo ese emblema también es emblema de lo femenino y lo masculino, porque el mayete o el martillo es símbolo de lo masculino y la hoz de lo femenino, de estos procesos que tienen que ver más con la tierra. Entonces es como esta integración de los discursos. También sabemos que la capilla de Chapingo era de techo plano y que en la parte de arriba había un segundo piso de habitaciones, y Diego lo que hace es hacer una bóveda tipo renacentista, como la Capilla Sixtina. De hecho, muchas veces se le llama a la capilla riberiana la Capilla Sixtina de América. Entonces la hace así bóveda, y de hecho copia de Miguel Ángel Buonarroti, o no copia, sino se inspira en él. Estas figuras alegóricas, estas como sibilas y profetas que están en la Capilla Sixtina, él los pone arriba de estas triángulos o pechinas, se llaman pechinas, las pone ahí arriba, ¿no? Hacia la contraparte derecha, vemos una mujer acostada en el momento de dar a luz a una inmensa flor, que al extenderse sobre la ventana circular por donde irrumpe el sol, se convierte en explosión luminosa y al mismo tiempo en conducto de la vida naciente. En el último mural del lado izquierdo, junto al retablo principal, se observa a la Trinidad revolucionaria constituida por un obrero, un campesino y un soldado, compartiendo con la familia campesina las conquistas de la revolución. El árbol, cargado de frutas, y la máquina cuyo volante imprime a la cabeza del obrero una aureola de santidad, hablan de trabajo, de abundancia y de la justa distribución de la riqueza. En la clave de la bóveda, 2 figuras sobre el fondo de una estrella rutilante entrelazan una hoz y un martillo. Hablan también de la abundancia y armonía provocadas por una sociedad nueva, más justa y próspera. En el mural del fondo del lado derecho, 3 mujeres y un niño comen los frutos del árbol de la abundancia. La plena fructificación de la naturaleza y de la sociedad convierten a la tierra, al fin liberada, en un nuevo paraíso. En la pared frontal de la nave, correspondiente al retablo principal de la antigua capilla, se presenta igualmente, como en una utopía realizada, la conquista de la naturaleza hecha por el hombre. La mujer frondosa que ocupa el medio punto del muro, Guadalupe Marín, la primera esposa de Diego Rivera, representa la tierra fecundada en actitud de ofrendar sus dones a quienes la liberaron y la cultivan. Ella también es agua, rodeada de viento y fuego, que un Prometeo volcánico entrega al ser humano. De espaldas, con una manzana en la mano, expulsado del Edén, el nuevo Adán construye su propio paraíso utilizando los instrumentos de su imaginación creadora.
Y el tablero del fondo es un tablero muy interesante porque es la madre fecunda, la naturaleza fecunda, es la madre naturaleza, es la esposa de Diego Rivera, es la que posa para este mural, está embarazada, ella tuvo dos hijas mientras Rivera pintaba en Chapingo, Lupe y Ruth, en 24 y en 25 nacen ellas, y ella es la madre tierra. Es el elemento principal en Chapingo y está rodeada de los 4 elementos, o sea, de los 3 elementos restantes, del viento, del fuego y del aire, tanto naturales como controlados por el hombre. Hay una presa, que es el agua controlada por el hombre, hay un volcán, que es saliendo el fuego del volcán, pero al mismo tiempo hay un niño que está juntando los 2 polos para hacer electricidad, que es como el manejo de esta fuerza ígnea, y después está un molino de viento. O sea, se ve como una cabeza de querubín que está soplando el viento y está un molino de viento manejando el aire para crear energía. Si temáticamente los murales de Diego Rivera en Chapingo son un canto a la tierra y al hombre, formalmente son una sinfonía coral en la que los colores de la carne y de la tierra juegan con la luz del día. Son también una danza apolínea en el espacio, entre hombres que abrazan las estrellas y tallos de maíz. Su arquitectura policromada recuerda a las capillas del barroco mexicano, pero en este espacio el espectador se halla envuelto por todas partes en color y luz, dibujo y ritmo, música y danza, materia y espíritu. Capilla Riveriana de la Universidad Autónoma Chapingo. Orgullo de nuestro patrimonio arquitectónico. Canto a la tierra, al hombre y obra maestra del arte universal.